tardes para todos en casa en este último día de semana. Tenemos panelistas nuevos, porque claro, el team, la troupe, o la, ¿cómo fue que dije el otro día que gustó? No me acuerdo, no sé, por ahí era la palabra, ¿no? La troupe creo que era. La oficial está con sus licencias respectivas, entonces vamos incorporando invitados y hoy nos están acompañando Edgardo Rubianes y David Uriarte. Bienvenidos los dos, ¿cómo están? Gracias. David has venido muchas veces como invitado y Edgardo ya ha sido panelista también, o sea que conocen más o menos de qué va el juego. Juego que no siempre trata cosas inocuas. De hecho, hoy vamos a estar tratando una que es de extrema complejidad y sensibilidad para muchísimas familias uruguayas y ni qué hablar para muchísimos niños y adolescentes. Vamos a estar arrancando el programa con esta noticia que consigna la prensa que habla de cifra récord de adopciones en nuestro país. Lo que a priori creo que habría que celebrar, ¿no? Lo que no quita que te hagas preguntas. Bueno, a ver, ¿en qué se basó este récord? Si tiene que ver con las propuestas y los cambios realizados LUC mediante, si es una cuestión de gestión, si tiene que ver con ese acotamiento de plazos, ¿no?, para estudiar a las familias que están en el RUA, y si no se pierden garantías en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que está muy bien poder conversar directamente con el presidente del INAU, Pablo Abdala. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, Victoria? Muy bien, muchas gracias por su tiempo. ¿Está de vacaciones, no? No. Hasta ayer trabajé. Bueno, hoy es feriado, pero estoy en Montevideo, cumpliendo con algunas responsabilidades familiares, eso sí. Bueno, muy bien. Gracias por su ratito, entonces, Abdala. Encantado, con mucho gusto. No sé si escuchó el arranque, pero a priori es una cifra que, tanto de la perspectiva de las familias adoptantes como de los niños o niñas adoptadas, es para celebrarla, ¿no? Primero vamos al punto de ¿a qué atribuye este salto, ¿no? Este récord? Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de récord, lo digo con franqueza. Creo sí que es una cifra positiva, nosotros la valoramos positivamente, precisamente. Nos entusiasma, lo que advertimos es un proceso virtuoso en el que creo que nos encontramos, porque se está generando una tendencia favorable a partir de los cambios que se han venido introduciendo, que son cambios legales, en parte. Sin duda, las modificaciones en la ley de urgente consideración. ¿Cuál diría usted que fue clave desde lo legal? Yo diría que todos fueron importantes, pero si tú me apurás y me pedís uno que fue clave, yo diría el acortamiento del plazo para la valoración de las familias adoptivas, el establecimiento del plazo máximo de 18 meses, que por sí mismo, por supuesto, no generó ese efecto, pero sí en la medida en que estableció ese mandato legal, que tampoco es un plazo rígido e inflexible, porque la propia ley establece que en situaciones particulares, previo informe técnico, eventualmente la valoración puede demandar más tiempo y prolongarse en el tiempo, pero creo que nos obligó a todos y sobre todo al INAU a realizar cambios en la gestión, a introducir eso iba a preguntar, porque si acotan los plazos, ¿qué pasaba que antes no se... O sea, ¿qué tuvieron que agregar o modificar para poder cumplir en 18 meses? Porque si no, ¿por qué llevaba 3 o 4 años? Bueno, efectivamente, para eso se hizo. La ley implica un mandato legal, pero al mismo tiempo una voluntad política de quienes la promovieron y la aprobaron. Del Poder Ejecutivo que promovió esta redacción cuando remitió al Parlamento el proyecto de ley de urgente consideración y el Parlamento que la votó. Y en ese sentido, por lo tanto, los que estamos en la administración tenemos que cumplir con la ley. Y es lo que hemos venido haciendo a partir de un proceso que empezó en el propio año 2020, en cuanto la norma se aprobó, y que fue gradual, porque obviamente arrastrábamos un atraso significativo, tuvimos que ponernos al día, para decirlo vulgarmente, y a partir de allí, como ahora, cumplir inexorablemente, como estamos cumpliendo, con el plazo máximo de 18 meses, que es máximo. Muchas veces la valoración se realiza en menos tiempo. En menos tiempo, o supongo que, por lo que usted dice, también puede llevar más. ¿O ha pasado? No necesariamente, no porque eso hubiera meritado una decisión del directorio. Si el Departamento de Adopciones en determinadas circunstancias hubiera necesitado más tiempo, tendría que haber elevado un informe al directorio y no tenemos ni un solo antecedente en ese sentido. 1 año y medio es tiempo más que prudente y razonable, 18 meses, como para que el Estado llegue a la conclusión si una familia tiene la idoneidad o no como para adoptar a un niño. Pueden darse complejidades, son procesos humanos, naturalmente realidades familiares que cambian y hay marchas contra marchas y situaciones que pueden modificarse. Pero en 1 año y medio creo que se puede llegar a una conclusión sensata como ha venido ocurriendo. Bien. ¿Y cómo sería el proceso a partir de esa evaluación y que da positiva? Porque hay un camino todavía antes de llegar a la adopción plena.
Sí, por supuesto. La valoración en 18 meses lo que nos permite es tener lo que tenemos hoy, que antes no teníamos, y eso contribuye a la eficiencia, que es un registro de aspirantes, un RUA, Registro Único de Aspirantes a la Adopción, muy robusto, que hoy está en aproximadamente 230, 240 familias. Eso lo que implica, por lo tanto, es que a medida en que la adoptabilidad de los niños va siendo declarada por la justicia, por lo tanto la vinculación de los niños con las familias que ya están prontas para adoptar es más eficiente, es más rápida. Sin perjuicio de las garantías, yo creo que todo esto, porque yo comparto lo que tú decías. Claro, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa con las garantías cuando todo es mucho más acotado, no? Bueno, no se han alterado en lo más mínimo. Así como no tuvimos ningún antecedente de un proceso de valoración que requiriese más tiempo, tampoco tenemos antecedentes de retrocesos como consecuencia de habernos apurado en la valoración. Advierto que sí hubo retrocesos, pero que ustedes entienden no remiten a un apuro de valoración. ¿Pero quién lo decide eso? A ver, para ponerlo en estos términos, hay un margen de error histórico que es muy acotado, de situaciones que por diversas circunstancias se da marcha atrás porque las cosas no funcionan. Pero creo que todas las salvaguardias técnicas, toda la intervención profesional del INAU, de sus equipos técnicos, para que eso no acontezca o para minimizar las chances de que ocurra, se han mantenido absolutamente intactas. O sea, a ver, si entiendo bien, ese número estadístico de marchas atrás, digamos, los procesos que se revierten, no aumentó a partir del acotamiento de plazos. En absoluto, siguen siendo situaciones marginales y casos muy puntuales o específicos. En ese sentido, por lo tanto, las etapas se cumplen, porque después de la valoración tampoco viene la integración en forma inmediata. No, por eso. Después de la valoración viene lo que se llama la integración y el seguimiento. Una dupla empieza a intervenir allí, cuando la familia está valorada, a los efectos de encontrar, como decimos siempre, no el niño para la familia, sino la familia apropiada para las características o los perfiles de cada uno de los niños. Creo que hemos logrado, con el tema de las garantías y de la eficiencia, un equilibrio razonable. Y cuando digo hemos, no digo, cuando hablo en primera persona en plural, no hablo solo del INAU, o no hablo solo y menos del directorio. El país, creo que en esto, a ver, la intervención de los técnicos de INAU es absolutamente insustituible. Hemos reforzado, por supuesto, la participación de psicólogos, de asistentes sociales. Hemos descentralizado la gestión. Todo estaba demasiado concentrado en Montevideo porque todos los trámites de todas las familias adoptivas de todo el país se cumplían íntegramente en la capital. Hoy se cumplen la entrevista inicial, como parece de sentido común, en cada uno de los 19 departamentos, y el trabajo con las duplas y los talleres se están desarrollando por regiones, lo cual permite ganar eficiencia, o sea, hacer la misma valoración, pero en tiempos más satisfactorios. Y se ha logrado, a mi juicio, un equilibrio entre eficiencia y garantías. Yo creo que ahí está la clave de lo que a nosotros nos entusiasma. Los guarismos son importantes. A ver, es una cifra importante, 151 integraciones, la cifra más alta de los últimos 21 años. Ya el año pasado fueron 125, que ya había sido esa la cifra más importante de los últimos 20. Ahora, lo más importante de todo, sin embargo, es lo que nosotros advertimos, es una tendencia, es una dinámica que creo que en la medida en que podamos sostenerla, va a permitir que estos números no solo se sostengan, sino que eventualmente podamos mejorar todavía más la eficiencia. Abdala, estos cambios, ¿no? Tanto en lo legal como en la gestión, han traído, además de estos guarismos que señalábamos recién, han traído alguna situación más beneficiosa para el caso de niños con problemas de salud, con familias biológicas más complejas, o pasados de edad, ¿no? Que ya no son esos bebitos que la gente quiere adoptar. ¿Todos esos cambios pudieron cambiar esa realidad o no? No, no necesariamente. No necesariamente, porque eso tiene que ver con aspectos y con patrones culturales, con pautas de comportamiento de las personas y de las familias que son absolutamente respetables y que son personalísimas y que por supuesto no se cambian por ley, y tampoco se cambian meramente por modificar los patrones de funcionamiento administrativo. Tanto es así que ahí enfrentamos, sin duda, como históricamente enfrentó el INAU, un problema, una realidad inconfundible, sobre todo con relación a los niños más grandes, a los niños que ya cumplieron 3 y sobre todo los que cumplieron 5 años, de ahí para arriba. El 17 de octubre pasado iniciamos una campaña que fue una campaña de bien público y que hoy estamos sosteniendo en las redes y estamos sosteniendo a nivel territorial, para informar sobre todo, no para persuadir o mucho menos para inducir, pero sí para transmitir la evidencia que tiene el INAU,
con relación a lo exitosos que resultan también los procesos de incorporación de niños más grandes, porque a veces la gente o las familias no toman esa decisión por temor o por dudas que son totalmente comprensibles y legítimas, ¿no? ¿Qué pasará o cómo me irá si adopto un niño de más de 5 que ya tiene conciencia de cuál es su realidad, que sabe que yo no soy su padre o su madre? Bueno, sin embargo, la evidencia que también tenemos es que en aquellos casos donde esas situaciones se concretan, que todos los años, por supuesto, aunque sean marginales, hay casos de, digamos, de ese estilo, de ese tipo, bueno, los resultados también son exitosos, porque lo que subyace en todo esto siempre, Victoria, es el afán de los niños y de los adolescentes en su condición de personas y de seres humanos. Nos pasaría seguramente a cualquiera de nosotros en la misma situación de incorporarse a una familia, de que una familia los acoja y de recibir lo que sin duda todos recibimos cuando tuvimos la oportunidad de vivir y crecer en una familia. Por supuesto. Y mire, ya que estamos en eso, ¿no? Porque ese deseo de pertenecer, de tener raíz, de tener tu núcleo, ¿no? Tu refugio, no se pierde nunca. Y el punto que lo comprueba es cuando además somos grandes y por ahí perdemos a nuestros padres y la sensación de orfandad te invade, no importa la edad que tengas, ¿no? Aun cuando vos podés tener tu familia ya formada. Absolutamente. Bien. Yo creo que hay una cuestión humana. Está en el ADN, en nuestra naturaleza, lógicamente. Somos gregarios. La pregunta es, ¿ha logrado el INAU, o se lo ha propuesto, tal vez todavía no sea algo que se haya propuesto demasiado o conversado, para ese núcleo de niños, ya no niños, perdón, para ese núcleo de, sobre todo adolescentes, ¿no? que ya se sabe que no los van a adoptar o que, salvo excepciones, uno advierte que están pasando institucionalizados y así van a continuar? ¿Se ha pensado en alguna estrategia diferente? Bueno, todos los días, porque aquí la ecuación es muy sencilla y tan desafiante y compleja como sencilla, aunque suene contradictorio, pero cuando el tiempo transcurre, cuando se agota lo que primero el Código y la Convención de los Derechos del Niño manda agotar, que es, digamos, salvar o fortalecer o recuperar los vínculos con la familia original, con la madre, con el padre o con otros referentes afectivos que tengan vinculación familiar con el niño. Cuando adicionalmente, después de eso, se fracasa eventualmente en un proceso de adopción porque nunca llega a concretarse, porque el niño ya creció, pongámosle. Bueno, entonces ahí ya sabemos que prácticamente ese niño está, entre comillas, bien grandes, condenado a pasar el resto de sus días como niño y adolescente institucionalizado, vinculado al INAU y en un centro de 24 horas de la institución, donde recibe todos los cuidados, todo el afecto, toda la atención, pero le falta eso que decíamos hoy, ese plus que da la familia, pero que no puede dar el Estado, que es la posibilidad de crecer y el derecho a vivir en familia. Por lo tanto, lo que se debe hacer y en lo que trabajamos, y sobre todo cuando ese niño se vuelve preadolescente y adolescente, es en lo que se llaman las estrategias de egreso. Es decir, ese adolescente tiene que crecer, para decirlo vulgarmente, lo más parecido y de manera equivalente a la que lo hacen los demás niños y los demás adolescentes del país. Tiene que asistir a la educación formal en la medida de lo posible, tiene que acercarse al mercado de trabajo cuando llegue el momento, tiene que insertarse en la sociedad en términos de tener convivencia con sus amigos, con sus compañeros. ¿Y hasta dónde el INAU puede ejercer? Porque si es tu hijo y no tiene ganas de estudiar, vas a estudiar, mijito, ¿no? Ahora, ¿el INAU hasta qué punto puede de alguna manera obligar, ¿no? a integrarse al sistema a un chiquilín? Esto no es imperativo, nosotros por supuesto no podemos obligar, sí tenemos la responsabilidad y el deber de persuadir, de convencer. Ahí está la gran labor de los equipos técnicos. Claro, porque ahí está la clave del futuro de ese adolescente, sin familia, ¿no? Que, bueno, y en ese sentido lo que ha habido, y por supuesto no empezó con nosotros, empezó con las administraciones interiores y nosotros lo estamos proyectando eso y profundizando, un cambio de concepto y de modelo que tampoco ocurrió solo en el Uruguay, esto es internacional, del viejo modelo asilar y de la protección, de amparo del Consejo del Niño, al modelo más moderno de la protección del Estado en carácter transitorio mientras se trabaja por el egreso o por la revinculación familiar. Y eso que implica convertir, como estamos convirtiendo, y este año, por ejemplo, 2022, avanzamos mucho en la reconversión. Estamos en el 2023, Abdala.
No, este año que pasó. No, ya sé, ya sé. No, porque igual nos cuesta mucho hablar, ¿no? Tenés que firmar algo y pones 2022 porque está automatizado. Pero ya está claro. Fue un error gramatical, pero lo que hacía referencia es fue un chascarrillo. Al último resultado, al último ejercicio que acaba de terminar, que es el 2022, que reconvertimos varios centros de 24 horas a la modalidad CAF. ¿Qué es la modalidad CAF? Los centros de acogimiento y fortalecimiento familiar. Es decir, el niño o el adolescente que ingresa a una residencia no es para que reciba simplemente protección, amparo, cuidado, alimentación. Es para todo eso, pero paralelamente para que psicólogos, asistentes sociales, educadores, trabajen en todo lo otro que veníamos comentando, ¿verdad? En la revinculación familiar cuando se pueda y cuando no se pueda y siempre, en la promoción de los derechos, en la construcción de la autonomía, en la perspectiva de que ese adolescente en algún momento va a cumplir los 18 años y va a tener que egresar del sistema, y que va a ser deseable o necesario, más que deseable, que se sostenga fuera del sistema cuando adquiera la mayoría de edad. Absolutamente. Abdala, desde que está la ley o que se permite a las parejas homosexuales adoptar, ¿no? Creo que es del 2009, o 2006, no, 2009. 2007, ¿no? Bueno, está. Administración Frente Amplio. Desde que está en vigencia esta ley, ¿ha aumentado la adopción por parte de parejas homosexuales? ¿Se mantiene estable? Diría, hay que ver bien los números con mucha precisión, pero que se ha mantenido razonablemente estable. Vamos a conocer en los próximos días, y los vamos a hacer públicos en una conferencia de prensa, estos 151 integraciones, cómo se descomponen, cómo es la apertura desde el punto de vista de la edad de los niños, de la distribución territorial, del género y también de la composición de las familias adoptivas. Perfecto. Y hay una participación, obviamente, siempre de familias monoparentales y de familias homosexuales. La mayoría sigue siendo, digamos, la incorporación a familias de composición heterosexual, pero eso por una realidad, una característica social. Bien. ¿Hay tiempo, producción, para una última pregunta? Mínima, a ver, porque le quiere hacer una pregunta Edgardo Rubianes, Abdala. Hola. Sí, cómo no. Los 151, ¿cuántos de esos casos fueron con proceso intra-INAU y qué número tuvieron que ver con una decisión del juez directamente? Bueno, decisión del juez obviamente hubo en todos los casos, claro, sí, porque el juez es el que tiene la última palabra siempre. En eso se ha distorsionado mucho la discusión, cuando se ha dicho esto le quita, o las modificaciones del artículo 403 de la LUC le quitan potestades al juez. No, simplemente se las reconoce, porque el juez es siempre el que decreta no solo la adopción plena, sino inclusive el que autoriza la integración provisoria, y el que antes... La adoptabilidad la decreta el juez. Exactamente, declara la adoptabilidad. Sin perjuicio entendí la pregunta, y la aplicación del artículo 403, en estos casos de 151 integraciones, se aplicó solamente en 8. El año pasado fueron 19 de las 125, este año fueron 8 de las 151. Esto en algún sentido lo que dice es que se ha utilizado como manda la ley, con prudencia y cumpliendo además, porque no es un tema de prudencia en el sentido de discrecionalidad, cumpliendo con los extremos que estableció la LUC. Tiene que ser una situación de tenencia lícita, el niño tiene que estar plenamente integrado, se tienen que haber generado lazos entre el niño y la familia, y por supuesto el juez tiene que haberlo decretado eso previo informe del propio INAU o de los equipos de técnicos del juez de familia especializada, etcétera. De manera que en ese sentido creo que esto ha también desmentido algunas afirmaciones que se hicieron en el pasado, y creo que lo que ha hecho esa disposición es reconocer algo que en verdad los jueces ya hacían, por la propia potestad jurisdiccional que los jueces tienen. A mí me parece que esa disposición de la LUC terminó siendo más garantista, porque reconoció, repito, una práctica que en realidad era añeja, que ya los jueces la utilizaban, y en tal caso lo que puso fueron límites. Le dijo al juez, eso que usted históricamente hizo lo puede hacer, pero para hacerlo tiene que cumplir con todos estos extremos. Muy bien. Abdala, presidente del INAU, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo a todos y feliz año. Muchas gracias, igualmente. Hacemos la primera pausa y ya venimos.